Fíjense la estructura de una enzima. Escogí ese fondo con toda la intención del mundo, porque el fondo nos permite ver una renderización en 3D de una enzima. ¿Qué estructuras pueden ver ahí en ese levantamiento 3D? Hay alfa-hélices, hay giros. Son estructuras secundarias que se están uniendo entre sí para formar estructuras terciarias. Y en esa estructura terciaria ustedes pueden ver que pareciera que hay como invaginaciones dentro de la estructura de la enzima. Eso es importante porque hemos hablado que eso podría crear ciertos sitios que también se denominan dominios, que pueden tener una función dentro de la enzima. Pueden llevar a cabo algún tipo de función. Obviamente la más común, la que uno le viene a la cabeza cuando hablamos de enzima, es la función catalítica. Es la forma de cómo las enzimas operan, es decir, incrementar la velocidad de conversión de un sustrato en un producto. Eso lo hace el sitio catalítico. Entonces el sitio es un área tridimensional dentro de la estructura terciaria de la enzima, donde se une ¿quién? El sustrato. Y ahí acontecen cambios que llevan ese sustrato a su conversión a producto. Hasta ahora habíamos estado conversando de que la naturaleza de las enzimas es proteica. Las enzimas son proteínas y por lo tanto están hechas de aminoácidos. Pero la cosa no es tan así. Pueden haber estructuras un poquito más complejas donde no únicamente interviene la parte proteica, sino que también dentro de la enzima pueden haber elementos de tipo no proteico. En la parte de arriba, observen que en esa clasificación o en ese ordenamiento, ¿no?, que arranca con enzimas, arriba tenemos las enzimas que son de naturaleza simple. Una enzima simple o una proteína simple es una proteína que está hecha únicamente de aminoácidos. Es la estructura primaria que se pliega a secundaria, que se pliega a terciaria, o varias estructuras terciarias que se unen entre sí para generar estructuras cuaternarias u órdenes estructurales cuaternarios. Más sin embargo, si ustedes ven en la parte de abajo, en la parte amarilla, también las enzimas podrían ser de tipo conjugadas. Una enzima conjugada, como su nombre lo dice, es la parte proteica unida a otra cosa. En este caso, esta otra cosa es algo que es no proteico. Entonces, una enzima conjugada está formada por dos partes. Una parte proteica, que le llamamos apoenzima, y una parte no proteica, que le llamamos cofactor. La unión del cofactor con la apoenzima me forma algo que se llama holoenzima. Holos quiere decir todo. Lo que nos interesa en bioquímica es que esas enzimas conjugadas tienen una parte proteica y una no proteica. A la proteica le llamamos apoenzima y a la no proteica le llamamos cofactor. En este tipo de enzimas, en las enzimas de tipo conjugadas, obligatoriamente para que la enzima funcione, tiene que estar el cofactor y tiene que estar la apoenzima juntas para que pueda haber actividad enzimática. Esto quiere decir que probablemente el cofactor debe estar cerca o en el sitio catalítico porque es necesario. Si yo quito el cofactor, la enzima no funciona. Tiene que estar ensamblada en forma de holoenzima para que esa enzima pueda tener actividad de tipo catalítico. Ahora, si ven el gráfico, la parte no proteica, el cofactor, puede ser de dos tipos. El cofactor puede ser inorgánico, es decir, un ion metálico. Puede ser magnesio, puede ser hierro, puede ser cobre,
puede ser selenio, puede ser manganeso, puede ser cobalto, o puede ser de naturaleza orgánica. Orgánico pero no proteico, puede ser de naturaleza orgánica. Cuando es de naturaleza orgánica, recibe el nombre de coenzima. Ahora, hay algo muy importante, y es que la coenzima se deriva, viene de las vitaminas. Entonces, fíjense la importancia del tema que viene, porque yo a partir de las vitaminas fabrico las coenzimas, y las coenzimas se unen a la parte proteica para formar una doble enzima, y es activa. Quiere decir que si mi dieta es pobre en vitaminas, no voy a fabricar coenzimas, y si no fabrico coenzimas, no fabrico oroenzimas, y si no fabrico oroenzimas, no hay actividad enzimática. Entonces, por eso la deficiencia de algunas vitaminas produce enfermedades, y las enfermedades que se producen son derivadas de no obtener una actividad enzimática adecuada. Eso es cierto para la mayoría de las vitaminas. La carencia de una vitamina se denomina avitaminosis o enfermedades carenciales por falta de algunas vitaminas. Así, por ejemplo, el escorbuto, la pelagra, el beriberi son enfermedades producidas por la falta de una vitamina. Antiguamente no se veía el beriberi, se veía el escorbuto. Ahora cada vez más frecuentemente se observa, sobre todo en los municipios donde hay más pobreza, gente que no tiene salud, en gente que no tiene acceso a alimentos, y entonces empiezan a aparecer esas enfermedades carenciales. Esas enfermedades producidas por falta de vitaminas se vieron de forma así muy evidente en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, donde empezaron los grandes viajes en barco, y entonces las personas que iban en esos barcos no llevaban alimentos que contuvieran algunos tipos de vitaminas. Entonces la vitaminosis típica del marinero de aquella época era el escorbuto. El escorbuto era una enfermedad, es una enfermedad que se produce por deficiencia de vitamina C. Y ya por ahí están hablando ya de escorbuto, quiere decir que el video va adelantado, debe ir bien. Ahora, fíjense ya al final, coenzima y grupo prostético. ¿Qué diferencia hay entre una coenzima y un grupo prostético? Sencillo. Muchas veces el grupo prostético también se deriva de una vitamina, pero la unión del grupo prostético a la apoenzima es fuerte, es covalente, no se separa. En cambio, la coenzima por lo general se une con fuerzas débiles a la parte proteica de la enzima, a la apoenzima, de manera que se pueden separar. En el grupo prostético, no. La apoenzima no se separa del grupo prostético porque la fuerza de unión es muy grande. Son enlaces de tipo covalente. ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros que no todas las enzimas es nada más la parte proteica? Estamos claros que pueden haber enzimas que tienen otra cosa más y que gracias a esa otra cosa más realizan la catálisis, y que si esa otra cosa más no está presente no hay catálisis. Eso se llama estructura quinaria. Estructura quinaria. Estructura primaria, secuencia y número de aminoácidos. Secundaria, formación de estructuras en 2 dimensiones. Terciaria, formación de estructuras en 3 dimensiones. Cuaternaria, la unión de estructuras terciarias para formar dímeros, trímeros, tetrámeros u oligómeros. Y estructura quinaria, cuando a la parte proteica se le añade una parte que es no proteica, que puede ser, bien sea orgánica o inorgánica. Ahora, obviamente las enzimas tienen nombre. Hay miles de enzimas, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Y cada enzima, en la medida que la tecnología ha permitido su aislamiento y su caracterización, es obvio que hay que ponerle nombre para poderla identificar de una manera
y que entre los científicos entiendan de qué enzima se está hablando. Desde la época de Otto Warburg, que fue el primero que logró aislar un pigmento que llamamos pigmento amarillo, que tenía ciertas características catalíticas, el investigador que lo descubre le pone el nombre, lo que estábamos hablando hace un rato. El investigador lo descubrió, se le ocurrió alguna cosa, vio la hija, y la hija se llamaba María, y entonces le puso a la enzima Mariasa. Así eran las cosas antes, no es como ahora. En general, se colocaba un nombre y un sufijo. El sufijo generalmente era asa. Y si la enzima era de naturaleza hidrolítica, que rompía enlaces, en vez de ponerle asa, le ponían ina. Entonces así tenemos la catalasa, la glucogenositetasa, etc. O tenemos la pancreatina, la pexina, la glicina, la quimiotexina. ¿Por qué? Siempre va a haber alguien que va a preguntar, ¿y por qué ina y por qué asa? Tendríamos que remontarnos a la historia y sentarnos con Otto Warburg y preguntarle, ¿por qué le pusiste asa? Obviamente no le puedes decir en español porque Otto era alemán. Pero así se manejaba en un principio la nomenclatura de las enzimas. Obviamente, eso conllevaba a que la colocación de los nombres para cada enzima fuera una cuestión que dependía de lo que cada quien iba a poner. Y eso desde un punto de vista científico, como que no es bueno. Siempre los científicos intentan ponerle orden a las cosas, sistematizar, crear leyes, poner las cosas en orden, para que venga después otro y lo desafíe. Pero no importa. Entonces, precisamente, en ese afán por sistematizar de alguna manera la nomenclatura de las enzimas, se crearon dos tipos de nomenclaturas. Una que se denomina nombre sistemático y la otra que se denomina número sistemático. El nombre sistemático tiene que ver con los sustratos de la enzima, el tipo de reacción que realizan y el producto. En el nombre sistemático, por ejemplo, que tenemos en la gráfica, tenemos una enzima que se llama ATP hexosa fosfotransferasa. ¿Qué significa eso? Significa, en la primera parte del nombre, ATP hexosa quiere decir que el ATP es el compuesto, es uno de los sustratos, pero el que va a donar el grupo químico que se va a transferir. ¿Qué tiene el ATP? Fosfato. ¿Qué va a donar? Lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Fosfato. Entonces el ATP dona el fosfato. El segundo nombre, hexosa, es quien va a recibir el fosfato que se va a transferir. El ATP lo da y la hexosa lo recibe. El fosfo es el grupo químico que se está transfiriendo. Y transferasa es el tipo de enzima. Eso lo que quiere decir es que del ATP voy a tomar un fosfato y se lo voy a transferir a una hexosa. Podría ser la glucosa, que es una hexosa. Eso le dio cierto orden a la forma en la cual se habla de la enzima. Porque está el sustrato, está el producto, está el grupo transferido y está la función, que es de transferencia en el proceso. A veces eso no se usa. Vamos a ver en bioquímica, en la medida que vamos pasando por los diferentes temas, como algunas enzimas se nombran de esa forma y otras todavía conservan el nombre trivial, el nombre de la persona que está descubriendo, y se usan de forma indistinta. Es más, la mayoría de los nombres que se usan son nombres triviales, no son los nombres sistemáticos, porque tienden a ser más largos y más complejos y más difíciles de aprender. Es mucho más fácil aprender el nombre trivial. El número sistemático es todavía más difícil, es más específico, porque nos lleva a través de todas las características de la enzima hasta lo que hace.
En el nombre sistemático, en el número sistemático siempre van a haber, primero, dos letras, que siempre son EC, siempre. Siempre comienza con S, que quiere decir Ensign Commission, es decir, los tipos que se reúnen para decir cómo se clasifican las enzimas. No me quiero imaginar cómo será una reunión de ellos discutiendo. Tienen que echarse los palos, porque si no se los echen, obligados, porque se vuelven locos. Entonces, ¿qué dice el número sistemático? Bueno, que tenemos S y 4 números. 4 números. Separados por puntos. El primer número me dice a qué grupo pertenece la enzima, según la reacción que analiza. Son 6 grupos. Es decir, que en ese primer número nada más puede haber o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Dependiendo si la enzima es una óxido reductasa, una transferasa, una liasa, una ligasa, una isomerasa o una liasa. Correcto. El segundo número corresponde al subgrupo, porque dentro de la óxido reductasa hay subgrupos de enzima, dependiendo de quién dona y quién recibe. Entonces ahí le pones un segundo número, que es el 7. Después viene otro número más, que es el subgrupo, porque dentro de los subgrupos hay grupos más pequeños, dependiendo de cuál es el sustrato específico. Y el último ya dice cuál es el nombre de la enzima, cuál es la enzima a la que se refiere el número sistemático. Eso no se usa aquí. En bioquímica no vamos a utilizar el número sistemático. Eso se puede usar para las bases de datos. Si yo les doy a ustedes un número, ustedes se meten en la base de datos de enzima y ponen el número 2.7.1.1, ¡pam! Y sale la enzima. Les dice la estructura primaria, la secundaria, la terciaria, la reacción que cataliza, si tiene grupos protéicos, si tiene una coenzima, qué tipo de reacción cataliza, si la enzima es de vegetal, si la enzima es animal, si es animal, en qué organismo se expresa, todo se lo da. Entonces es más fácil para buscar, más no es más fácil para decir qué tipo de enzima es. Si ustedes a cualquier persona le preguntan, ¿qué enzima es la 2.7.1.1? No vas a creer que van a decir ATP exosa fosfotransferasa, que también se conoce trivialmente como exocinasa. No. Eso no opera ahí. No, es que yo no se lo voy a exigir, eso es ilógico. Eso es ilógico. Ahora, las enzimas las podemos clasificar en varias clases, en 6 clases, dependiendo de la reacción que cataliza. La clase 1 corresponde a las llamadas óxido reductasas. ¿Qué hace una óxido reductasa? Salud. Una óxido reductasa cataliza la transferencia de equivalentes reductores desde un sustrato que lo dona a un sustrato que lo recibe. Sencillito. Claro, la pregunta es, ¿y qué es un equivalente reductor? Un equivalente reductor es una especie química que contiene electrones o los mismos electrones. Es decir, que en una reacción de óxido de reducción yo puedo transferir o electrones o puedo transferir especies químicas que contengan electrones. El más común, la especie química que más comúnmente se transfiere en las reacciones de óxido de reducción son los átomos de hidrógeno. No el hidrogenión, porque el hidrogenión no tiene electrón. Tiene que ser un átomo completo de hidrógeno. ¿Qué es un átomo completo de hidrógeno? Un electrón y su protón. El átomo completo. ¿De dónde? De un sustrato donador, alguien que lo da, que obviamente tiene que tener abundancia de electrones, a otro que lo recibe, que obviamente tiene que tener déficit de electrones. El que dona tiene que tener de sobra y el que recibe no tiene que faltar. Eso es de cajón. Un compuesto químico que tiene muchos electrones, que tiene muchos
átomos de hidrógeno se denomina compuestos reducidos. Un compuesto que está reducido es aquel que tiene muchos electrones, muchos átomos de hidrógeno. Y un compuesto oxidado es al que le faltan los electrones. Por eso es que se dice que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Pero los electrones no están en el medio nadando, los electrones están caminando y vienen y se les pegan a un sustrato. No. Hay compuestos que donan los electrones y compuestos que los reciben, están nadando por el medio acuoso del citosol esperando de lo que se pegue. Siempre una reacción de óxido-reducción tiene alguien que va a donar y al mismo tiempo va a haber otro que va a recibir. Siempre. Y en las reacciones de óxido-reducción siempre hay o una coenzima o hay un cofactor, un ion de carbono. Siempre lo va a haber. Porque el que dona no le dona directamente al aceptor, sino que el que dona le da el electrón a una coenzima y ella lo recibe. Y después la coenzima le transfiere el electrón a quien lo hace. Es interesante. No es tan así de que brinca de una vez el electrón. Ahora vamos a hacer un dibujo en la pizarra. Hay obviamente muchos tipos de óxido reductasa. Hay la hidrogenasa, hay oxidasa, hay muchas óxidos reductasas. Ahí tienen todos los subgrupos de óxido reductasa. Los subgrupos. Y no les puse los subgrupos porque son demasiados. Clase 2. Transferasa. ¿Qué hace una transferasa? Transferir. Más nada. Transferir cualquier cosa que no sea un equivalente reductor. Porque los equivalentes reductores que nos transfieren las óxidos reductasas. Entonces las óxidos reductasas tienen el final propósito de transferir nada más equivalente reductor. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Estoy grabando la clase. Get out cuando regrese, dentro de 2 horas aproximadamente. Eso debe ser para el curso de mañana, creo. Entonces, ¿qué pasa con las transferasas? Que transfieren grupos químicos diferentes a los átomos de hidrógeno y diferentes a los electrones. Cualquier otra cosa que no sea eso, porque eso corresponde a las óxidos reductasas. Entonces, una transferasa transfiere un grupo químico desde un donador hacia un aceptor. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede transportar? Se puede transportar un grupo amino, se puede transportar un fosfato, se puede transferir grupos que contienen sulfato, otras que contienen selenio, molibdeno. Ahí tienen todas las clases, las subclases. Ya las vais a ver. Es lo mismo, lo que pasa es que una transfiere el hidrógeno y la otra transfiere cualquier otro grupo que no sea hidrógeno. Fácil. Fácil. Cualquier cosa que no sea equivalente reductor es una transferencia. ¿Qué hacen las hidrolasas? Hidrolizan. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Una reacción de ruptura de un enlace covalente al introducir una molécula de agua. Eso es lo que realizan las hidrolasas. Las hidrolasas toman una molécula de agua, introducen esa molécula de agua dentro del enlace covalente y entonces se rompe. Ahora, las subclases, ¿cuáles serán? Dependiendo del tipo de enlace covalente que se rompe. Entonces ahí tienen las que actúan en ésteres, las glucosidasas, las que actúan en cualquier tipo de enlace, las que actúan en enlaces peptídicos, las que actúan en enlaces carbono-nitrógeno, las que actúan en ácidos anhídridos, y así hay 13 subclases, que no nos interesa estudiarlas todas. La 4. ¿Cuál es la 4? Una liasa. Las liasas son enzimas que catalizan reacciones en las que se elimina agua, CO2 o
grupo amino, para formar un doble enlace o añadir otro grupo. Eso es lo que hace una alianza. Hay varios ejemplos que en este momento no nos interesa estudiar. Clase 5, isomerasa. ¿Qué hace una isomerasa? Convierte un compuesto en su isómero. Y dependiendo del tipo de isómero que estamos convirtiendo, tendremos ese tipo de isomerasa. ¿Y la 6? ¿Soy un isómero? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Tenés que buscar qué es un isómero. ¿Y las ligasas? Ligar, ¿qué quiere decir ligasa? Crea nuevos enlaces. Agarra un sustrato A, un sustrato B y forma un nuevo enlace. Generalmente el enlace es covalente. Obviamente, para formar un nuevo enlace se requiere energía. ¿Quién aporta esa energía? La ATP. ¿Quién más? Esas enzimas utilizan la energía de hidrólisis del ATP para formar un nuevo enlace y convertir en general los sustratos en un producto nuevo con ese enlace covalente.